Creo que la mayoría que tiene trabajo ya se fue a preparar. Bueno, en intestino grueso, el 98% de los cánceres son adenocarcinomas. O sea, la gran mayoría corresponde al extirpe, digamos, epitelial con formación glandular. Nacen de los pólipos, son asintomáticos durante años, pero producen síntomas en una fase curable, la mayoría de ellos. O sea, el cáncer de colon como tal, por más de que sea maligno, digamos así, como da sintomatología y si el paciente acude, se puede hacer un buen tratamiento comparando sobre todo con otras neoplasias. Hoy que dimos intestino delgado, por ejemplo, que da síntomas ya en estadios muy avanzados, o cáncer de estómago, cáncer gástrico que hemos dado que prácticamente cuando se dan síntomas es muy tarde, ¿verdad? 10% de las muertes relacionadas con cáncer en los Estados Unidos corresponden. La edad aparece entre 60 y 79 años. Si aparece en una persona joven, hay que pensar en colitis ulcerosa, ¿verdad? Que es uno de los síndromes que está asociado. Y la relación, digamos, hombre-mujer es 1:1, pero en tumores de recto es un poquito más frecuente en el sexo masculino. 1,21 es la proporción. La dieta. La ingesta excesiva de calorías en relación con los requerimientos está asociado. El bajo contenido de fibras que se consume no solamente en frutas, sino que también hoy día, como si ustedes miran en los supermercados, hay por ejemplo leche que ya viene con fibras, yogures que vienen con fibras, ¿verdad? Justamente evitando este tipo de neoplasias, ¿verdad? Contenido alto de hidratos de carbono, carnes rojas consumidas en exceso, ¿verdad? La disminución de nutrientes protectores, que es otro de los factores, y esto sobre todo la disminución de fibras que hace que el menor volumen de heces sean expulsadas y por lo tanto estén mayor tiempo en lo que es la mucosa colónica. Esto actúa como un factor estrés dañando la mucosa del colon como tal y altera la flora bacteriana intestinal y actúa, digamos, como un factor estrés, ya que tanto la materia fecal como las bacterias en mayor tiempo en contacto con la mucosa, ya que el paciente está estreñido y no elimina de manera rápida. Por tanto, como dice ahí, también productos tóxicos como los hidratos de carbono consumir en alta cantidad, esto, digamos, nutre a las bacterias el alto contenido de hidratos de carbono y hace consecuentemente que las bacterias también sean como un factor estrés o que haya una disbiosis bacteriana donde las bacterias malas predominan y dañan por proceso inflamatorio la mucosa colónica y sea un factor de riesgo, ¿verdad? El colesterol también, las carnes rojas que tienen alto contenido de colesterol, sobre todo aquellas que tienen la grasita o tejido adiposo, ¿verdad? De lo que habíamos hablado de los churrascos, ¿verdad? Ellos sobre todo actúan como potenciador a los ácidos biliares y eso hace que en el hígado, digamos, el hígado trabaje de manera atípica, vamos a decirlo así, ¿verdad? Tenga que trabajar sobre presión y también esto hace de que se vaya alterando como tal los ácidos biliares. En cuanto a AINES, habla de que sea protector en realidad. Si hablamos de la ubicación, y es algo que siguen hablando después, el año que viene los cirujanos, ¿verdad? ¿Dónde es la ubicación más frecuente del cáncer de colon, ¿verdad? Ciego y colon ascendente se estima que corresponde el 22%. El colon transverso, 11%. El descendente como tal, 6%. Pero la neoplasia como tal se ubica mayormente en esta porción, en el recto y en el colon sigmoides en un 55% de casos. Otras zonas más raras, pero no así, que no estén descritas, como por ejemplo en el ángulo hepático o en el ángulo esplénico del colon también pueden estar ubicadas las neoplasias. El 99% ocurre como caso aislado, ¿verdad? También pueden existir a lo largo de todo el colon, ¿verdad?
sea, generalmente o es de derecho o es de colon izquierdo lo que nos quiere decir, ¿verdad? O es en el sigmoide o es en el transverso. Pero que ocurra así de manera continua, eso es raro a no ser que tenga un síndrome. Por ejemplo, una PAF, ¿verdad? Una poliposis adenomatosa familiar que predispone a adenomas tubulares y eso hace que afecta a todo el colon, por ejemplo. Eso es muy raro. A no ser que tenga síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch es el síndrome de cáncer colorectal no polipósico, donde no hay pólipos, pero tienen mutaciones genéticas que predisponen a varios tipos de neoplasias. Y aunque todos los carcinomas comienzan como in situ, ellos van evolucionando a un patrón infiltrante. Los tumores del colon proximal tienen una característica. Generalmente son masas de aspecto acoliflor o coviflor. Inclusive lo que estuvieron viendo, yo no sé si el viernes estuvieron viendo cáncer de colon. ¿Ustedes ya vieron cáncer de colon, Elías, el viernes? ¿No? Hay un grupo que ya vio cáncer de colon. Mucosecretante y no mucosecretante, ¿vieron? Ya vieron. Samu dice que sí. Hay uno que en una de las láminas parece un pólipo, el mucosecretante, ¿verdad? Si tiene un pedículo y parece un coliflor mismo, ¿verdad? Y justamente ese más probable que sea de colon derecho. Ese es más probable que sea de colon derecho. ¿Por qué? Porque tiene ese aspecto de coliflor o exofítico. Generalmente, como dice ahí, los tumores del colon derecho pueden estar en el ciego, en el colon ascendente y tienen ese aspecto de coliflor, de ser una masa polipoidea, ya sea puede ser exofítica o puede que tenga un pedículo o puede que no tenga un pedículo, que sea una masa de tipo sésil, ¿verdad? Pero que tenga ese aspecto verrucoso o de coliflor. La obstrucción en ellos no es habitual. Generalmente este es el aspecto, ¿verdad? Un aspecto de coliflor o coviflor, ¿verdad? Verrucoso, verruciforme, ¿verdad? Pero generalmente ellos no obstruyen el tránsito intestinal. Ahora, en el colon distal las lesiones son anulares. Anulares significa de que va haciendo como un anillo fibrosado y estenosado, y eso sí puede debutar como una oclusión intestinal, los de colon izquierdo. Por eso le llaman lesiones en servilletero. ¿Conocen el servilletero, verdad? El portaguardanapo que hay en las cantinas comunes, ese que es así cuadradito y que de ahí se saca la servilleta, ¿verdad? Ese aspecto de servilletero tienen los tumores de colon izquierdo, ya que son anulares, fibrosados, van fibrosando la pared, vamos a decirlo así, y eso hace de que pueda el paciente debutar directamente como una oclusión intestinal. Aquí nos habla de que los márgenes son estenosados, sobreelevados, pueden tener un patrón arrosariado, como unas cuentas de rosario, o ser firmes. La luz aparece muy estrecha y suele generalmente producir distensión del intestino proximal. Esta es la lesión que le llama en servilletero o anular, de aspecto a un anillo que va penetrando las capas del intestino y hace que se fibrose y estenose y pueda hacer una obstrucción intestinal. Esto es el recto, donde realmente en esos casos no son tan comunes que sea exofítico, pero aquí nos muestra una excepción, ¿verdad? O sea, nos dice que en medicina no es que siempre va a ser en el colon derecho exofítico, sino que lo habitual es que en colon derecho sea exofítico, coliflor. Colon izquierdo, estenosante, fibrosante o anular, como se llama, ¿verdad? Pero que puede existir también que sea de colon izquierdo y tenga un aspecto exofítico, solo que no es lo común, ¿verdad? No es la regla. Ambas formas de neoplasia pueden estar en diferentes estadios. Pueden que ellos estén invadiendo mucosa y submucosa, mucosa y muscular interna, o sea, hasta la muscular interna, hasta la muscular externa o hasta la serosa. Y depende de eso para saber el estadio justamente del famoso TNM. A diferencia de la macroscopía, por microscopía es idéntico. O sea, si ustedes están mirando la lámina de adenocarcinoma de colon, la gente que vio ya el viernes o que vamos a ver hoy, al mirar no vamos a saber si es del colon derecho o izquierdo, ya que los dos tienen la misma característica, ¿verdad? Pero sí por esa masa, el que les dije que parece un coviflor, una coliflor que vamos a ver hoy, ahí podemos sospechar, probablemente sea del colon derecho, ¿verdad? Por el aspecto. Pero por microscopía son similares. Aquí nos muestra cómo va cambiando el colon normal, ¿verdad? O va formando lo que son los adenomas, los pólipos que llamábamos de tipo sésil o pediculado.
Al mismo tiempo que van ocurriendo alteraciones en el epitelio, en la mucosa van ocurriendo mutaciones. O sea, no es una mutación única, sino que es una mutación escalonada. Por ejemplo, nos dice que desde una mucosa normal a una mucosa en riesgo, o sea, donde ya hay una inflamación, un proceso inflamatorio, ¿verdad? Empiezan a haber mutaciones en la APC, en la beta-catenina, por ejemplo. Luego, y cuando aparecen mutación, o sea, cuando aparecen los adenomas por microscopía, ya hay mutaciones en el KRAS, en el cromosoma 12P, por ejemplo. O cuando hay ya un pólipo y ya presenta displasia, por ejemplo, ya tiene otras mutaciones como en el LOCH, en el cromosoma 18q21, en la SMAD, que es otro marcador. Entonces así sucesivamente van ocurriendo múltiples mutaciones para que ocurra un carcinoma. O sea, los cambios en el epitelio son paralelos a los cambios observados de manera genética, de manera molecular. Entonces aquí vamos a ir observando la formación de glándulas atípicas que vamos a poder diferenciar, donde hay una distorsión de la arquitectura primeramente, las glándulas. Normalmente las glándulas tienen un mismo tamaño, o por lo menos aproximadamente el mismo tamaño. En esto ya vamos a ver una distorsión glandular donde las glándulas van a ser de gran tamaño y van a empezar a tener características de malignidad que habíamos definido desde el primer capítulo de la neoplasia. Por ejemplo, hipercromasia, vamos a ver pleomorfismo, vamos a ver como una pseudoestratificación, como habíamos visto en los adenomas tubulares, donde los núcleos están en diferentes niveles, entonces se dice pierde la polaridad y adopta un patrón de pseudoestratificación. También las mitosis vamos a encontrar de maneras numerosas. Y la desmoplasia es un cambio donde los tumores malignos producen más tejido colágeno, vamos a decirlo así, y esto hace que macroscópicamente se toque duro el tumor, sea duro al palpar, al tocar. Y microscópicamente se ve haces de colágeno, ¿verdad? Entonces, aquí, por ejemplo, nos muestra, nos dice un pólipo adenomatoso, ¿verdad? Esto vino como pólipo adenomatoso, pero ya se identificó un adenocarcinoma que estaba en la muscular de la mucosa, ¿verdad? Ya se formó las estructuras glandulares atípicas en el contexto de un pólipo. Macroscópicamente él puede tener varias formas, ¿verdad? Puede que tenga un aspecto de pólipo, exofítico, sobrelevado, ¿verdad? Puede que tenga una configuración nodular con una úlcera, puede que se haya un ulcerado infiltrante donde se va viendo prácticamente cómo va infiltrando las capas del colon en este caso, ¿verdad? Entonces él puede tener varias formas de presentación. Microscópicamente, en el tumor que estuvieron viendo en el laboratorio en el que vamos a ver con los otros grupos, vamos a ver que uno es mucosecretante. El mucosecretante se produce porque, si ustedes recuerdan, los tumores malignos, y una de las características era que podían empezar a producir secreciones que no corresponden, ¿verdad? Por ejemplo, en el colon hasta que, bueno, hay células caliciformes y se puede producir mucina, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el ovario, como vamos a ver en tumores de ovario, mucosecretantes también, se forma moco. Y en el ovario realmente no tenemos por qué ver secreción de moco. O en otras neoplasias, como en el apéndice, también vamos a ver con secreción de moco, ¿verdad? Entonces, ellos van produciendo moco y en este caso nosotros en la macroscopía ya sospechamos, vemos una neoplasia de bordes irregulares y vemos esto que le llamamos de aspecto mucinoso o gelatinoso. Uh-huh. El pólipo adenomatoso es el adenoma tubular. Se le llama también pólipo adenomatoso con displasia de bajo o de alto grado a los adenomas, ya sea tubulares, vellosos, túbulo velloso. Y la poliposis familiar es por la cantidad de pólipos, que es mínimo 100, pero son adenomas tubulares también. ¿Me entendés? Es por la cantidad del síndrome. Entonces, ya por la macro, nosotros sospechamos que sea mucosecretante. Este, por ejemplo, si ustedes observan, es una pieza de colectomía. Vemos una masa estenosante, que parece así como fibrosado, ¿verdad? ¿Qué lado de colon les parece que esto es?
izquierdo, ¿verdad? El izquierdo es el que hace estenosa la luz y hace un patrón que le llaman servilletero. El adenocarcinoma vamos a clasificarlo de acuerdo al porcentaje de formación de glándulas. Grado 1, ¿se acuerdan que era más del 95% de formación de glándulas y atipia leve? Grado 2, o moderadamente diferenciado, entre el 50 y el 95% formaba glándulas y la atipia era moderada. Y es nuestra lámina de laboratorio. En el laboratorio, digamos, adenocarcinoma es sumamente fácil porque los dos son moderadamente diferenciados y los dos infiltran hasta la capa muscular. O sea, va a ser rápida esas láminas, mirar, eso no se preocupen, es bien rapidito. Y luego está el pobremente diferenciado, donde menos del 50% forma glándulas o se ven nidos de células sólidas o en sábanas de células y la atipia ya era severa. En este caso nos habla de que esto es moderadamente diferenciado y tenemos que tener en cuenta el porcentaje de glándulas y la atipia. Aquí también nos habla, este es un adenocarcinoma, nos dice que es moderadamente diferenciado, tiene glándulas irregulares con secreción y que están como compactas, a eso le llama apiñada y se ve que tiene mucina, o sea, es mucosecretante. Muchos tumores producen mucina, que es lo que va invadiendo las diferentes capas del intestino y hace que el proceso neoplásico se extienda rápidamente y empeore el pronóstico. En la práctica real, nosotros decimos adenocarcinoma moderadamente diferenciado grado 2 o adenocarcinoma moderadamente diferenciado grado 2 mucosecretante. No se dice no mucosecretante como está en el laboratorio. En el laboratorio lo pusimos así para que ustedes puedan diferenciar nada más el que no secreta moco y el que secreta moco. Pero en la práctica real, el clásico es moderadamente diferenciado grado 2. No hace falta colocar no mucosecretante, ¿verdad? Ahora, si existen variantes como mucosecretante, se coloca, ¿verdad? También puede existir el patrón en anillo de sello. El patrón de anillo de sello, si está presente, esto nos habla de un pobre pronóstico, ¿verdad? Así como en gastro. Y el núcleo es empujado hacia la periferia por la mucina, adoptando la forma de un anillo. Ellos hacen metástasis rápidamente a los ganglios, por eso es que en una disección de colon, supongamos que es una colectomía derecha, se extirpan mínimamente 12 ganglios, tiene que sacar el cirujano para que eso pueda ser evaluado por nosotros, ¿verdad? Y generalmente cuanto más ganglios están comprometidos, nos habla de un peor pronóstico. Aquí, por ejemplo, la histoarquitectura del ganglio está sustituida por formación de desmoplasia, que es el colágeno, ¿verdad? Y formación de estructuras glandulares. Es posible también observar diferenciación endocrina, también se puede observar diferenciación escamosa, o sea, existen los adenocarcinomas o carcinomas adenoscamosos, ¿verdad? Con formación de epitelio escamoso. También en contraste con el cáncer colorectal, ¿verdad? Donde existen tumores carcinoides, aquí también pueden existir tumores carcinoides y un subgrupo tiene exclusivamente células escamosas, pero es más raro. Entonces aquí, por ejemplo, nos muestra epitelio escamoso y aquí vemos formación de glándulas. Entonces tiene los dos y es adeno de glándulas y escamoso de epitelio escamoso. El escamoso puro existe, pero es muy raro, muy raro que ocurra. Esta es una clasificación que es muy vieja, que es el Aster y Kohler. Nosotros realmente en la práctica actual no la usamos, pero en el libro de cirugía menciona. En el libro de cirugía que van a ver el año que viene menciona. Y es muy fácil de entender. Le clasifica A, que es tumor que está en la mucosa, solo en el epitelio. B1, que llega a la muscular propia sin sobrepasarla. B2, que sobrepasa la muscular propia. B3, que infiltra órganos adyacentes. C1, que está limitado a la pared, que puede estar en la muscular interna, externa, pero ya hay metástasis ganglionares. C2, que sobrepasa la pared, o sea, llegó hasta la serosa, por ejemplo, más metástasis. C3, que ya llega a otros órganos. Y este es el TNM, ¿verdad? El famoso TNM que yo les dije que todos los órganos tienen su TNM, solo que yo no les doy para que no sea más largo, pero aquí
les voy a mostrar para que puedan saber cómo es que esto se cataloga, ¿verdad? T es de tumor, N es de nódulos o ganglios y M es de metástasis. TX significa no se puede evaluar tumor primario. Este término se utiliza cuando la pieza no es óptima, la que nos llega, por ejemplo, o es muy pequeña, son fragmentos, ¿verdad? T0 es cuando sí está completa, se identifican todas las capas en la pieza, ¿verdad? Pero no hay evidencia de tumor primario, no se ve tumor. TIS es carcinoma in situ, está en el epitelio, es intraepitelial o con invasión de la lámina propia. T1 es cuando invade la submucosa. T2 es cuando invade la muscular propia. T3 es cuando invade la muscular propia, la subserosa o los tejidos ya pericólicos o perirrectales. T4, el tumor ya invade otros órganos o perfora ya el peritoneo visceral. Entonces, de acuerdo a esto, en la recorrida, ¿verdad? Generalmente el médico dice paciente con neo T4, ¿verdad? No dice cáncer frente al paciente, ¿verdad? T4, N1, MX, así, ¿entienden, verdad? Así se lee la historia con códigos, ¿verdad? Y ganglios linfáticos. NX no se puede evaluar ganglios. Por ejemplo, no nos enviaron el ganglio. No hay ningún ganglio, no se diseca ningún ganglio o solo hicieron la resección de colon sin ganglios, ¿verdad? N0 no hay indicios de metástasis. Evaluamos, por ejemplo, 12 ganglios y es 12 N menos. N menos, N es de nódulos negativos, ¿verdad? No hay. N1 metástasis en 1 a 3 ganglios. Por ejemplo, 2 ganglios comprometidos y colocamos N2 de 12. Quiere decir que 2 son positivos de 12 ganglios extirpados. N2 metástasis en 4 o más ganglios. Metástasis a distancia. MX no se puede evaluar metástasis a distancia. Por ejemplo, solamente enviaron colon y ganglios. No nos enviaron hígado. Porque hay veces que ya toman una porción del hígado, una porción del epiplón. O sea, ya van haciendo varias pequeñas tomas durante la cirugía. Entonces, MX no se puede evaluar porque no nos enviaron, ¿verdad? M0 sí enviaron, por ejemplo, porciones del diafragma, porciones del hígado y no vimos ningún tumor. M1 sí hay metástasis a distancia. Y esto es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Está más ordenado, nada más, ¿verdad? ¿Y para qué esto se usa? Para saber la supervivencia. Nosotros en cada informe anatomopatológico colocamos el estadio. Por ejemplo, estadio patológico, ahora que estuvieron viendo la CAP, la mayoría de los grupos que tienen tumores, yo les di ese enlace de la CAP, del Colegio Americano de Patólogos, muestra el estadio patológico, que es lo que se debe de informar, ¿verdad? Por ejemplo, estadio de cuánto es, ¿verdad? ¿Qué estadio patológico está el paciente? Supongamos, por ejemplo, que digamos es un paciente que está en estadio, vamos a ver, 3B, por ejemplo. ¿Qué significa estadio 3B? El estadio 3B significa, nos dice T3 o T4. Entonces T3 era que el tumor atravesaba la muscular propia o que ya invadía otros órganos, ¿verdad? Ahora dice N1. N1 era metástasis en 1 a 3 ganglios, de 1 a 3 ganglios, ¿verdad? Y M0, ¿verdad? Que no hay metástasis a órganos a distancia. Su sobrevida, por ejemplo, es del 46%. O sea, esto importa muchísimo el estadio patológico para el oncólogo, para saber cuál es el tratamiento que le va a brindar posterior a la cirugía, ¿verdad? ¿Qué tratamiento se va a hacer con ese paciente? Entonces, ellos también permanecen asintomáticos durante muchos años, pero por lo menos dan síntomas en estadios resecables, vamos a decirlo así, ¿verdad? Si hablamos de colon derecho, generalmente ellos, como es una neoplasia exofítica o de aspecto coliflor, ellos van sangrando lentamente, causa un pequeño sangrado y esto lleva a una anemia ferropénica y consecuente a la anemia ferropénica los pacientes se sienten cansados, se sienten débiles, fatigados, vamos a decirlo así, ¿verdad? Son lesiones voluminosas, sangran con facilidad y pueden descubrirse por una colonoscopia, sobre todo en un estadio precoz. Por eso se recomienda a partir de los 40 años realizarse por lo menos una primera colonoscopia
y luego ir espaciando los años de acuerdo al hallazgo que encuentra el gastroenterólogo. Ahora, el colon izquierdo generalmente hace síntomas como hemorragia oculta. Hay veces que por eso se recomienda para un estudio completo hacerse también un estudio de materia fecal, ¿verdad? Donde si se encuentra hematíes, eso se considera positivo, ¿verdad? Cambios en el hábito intestinal, por ejemplo, tienen episodios de diarrea, estreñimiento, en forma alternada, ¿verdad? O sea, el hábito intestinal no es el mismo siempre. Retortijones en la fosa ilíaca izquierda, o sea, retortijón significa un dolor tipo puntada que a veces pueden llegar a sentir los pacientes. Y en teoría la probabilidad de detección precoz y eliminación con éxito es mayor en tumores de colon izquierdo que colon derecho. Ellos hacen melena, diarrea y estreñimiento. Yo tuve un caso hace 3 años por ahí más o menos de una paciente joven. Tenía 30 años cuando le diagnosticamos y era colon derecho, ¿verdad? Colon derecho se extirpó, márgenes libres, y luego hizo del colon izquierdo y luego el del transverso. O sea, en realidad eso entra en los contextos de pacientes jóvenes, que no es habitual, ¿verdad? Y justamente cuando es más joven es más agresivo. Ella falleció a los 33, 3 años después. Hizo primero de un lado, se le sacó margen libre. Hizo del otro lado, se le sacó margen libre. Hizo en el transverso y luego envolvió el tumor a la aorta. O sea, terrible, terrible fue así. Ya los médicos, yo me acuerdo que se hizo un debate, ya no se sabía qué tratamiento brindarle, porque es demasiado joven, ¿verdad? Y falleció. Bueno, son terribles también, sobre todo en jóvenes, ¿verdad? Los cánceres del sigmoide y recto son infiltrantes, presentan peor pronóstico, ¿verdad? Sobre todo si están en el recto, hacen una invasión más rápida. Y como dice aquí, anemia en un hombre anciano significa cáncer gastrointestinal hasta demostrar lo contrario. O sea, si es hombre y es añoso, hay que descartar cáncer gastrointestinal, sobre todo de colon, después investigar estómago, intestino delgado, ¿verdad? Ahora, si es mujer, es más raro, ¿verdad? O sea, es más difícil de diagnosticar, no raro, porque generalmente las mujeres o tienen su periodo menstrual, donde van perdiendo sangre mes a mes, ¿verdad? O tienen embarazos múltiples, o después ya en la menopausia inclusive tienen sangrados irregulares, ¿verdad? Entonces, en las mujeres hasta, digamos, generalmente puede que tengan una anemia leve y no signifique que se trate de una neoplasia, ¿verdad? Todos los tumores invaden estructuras adyacentes, hacen metástasis a linfáticos, a vasos sanguíneos. Los de la región anal son localmente invasivos y el indicador de peor, digamos, de pronóstico o de peor pronóstico es la extensión, hasta dónde llegó ese tumor, ¿verdad? Y esto es lo que usaban Astler y Kohler y luego cambió a una estadificación que se llama de Duques. Todas estas clasificaciones van a seguir dando en cirugía. Los Duques, Astler y Kohler, TNM, ¿verdad? Luego tenemos los carcinoides que hace rato ya mencionamos. Los carcinoides realmente, si hablamos de intestinos, ¿verdad? No son tan frecuentes, ¿verdad? Generalmente esto es más común en lo que es pulmón, ¿verdad? Por eso dice, el carcinoide procede de células endocrinas, pueden ocurrir en el tracto gastrointestinal y el pulmón, aunque proceden de las criptas. Generalmente son añosos, 60 años, y constituyen menos de 2% de las neoplasias del cáncer colon rectal. O sea, la frecuencia es baja. Pueden estar confinados en mucosa y submucosa, como vimos en intestino delgado, ¿verdad? Pueden invadir también, ser bien invasivos y hacer ya metástasis en el momento en que se diagnostica. Ahora, en el apéndice sí es común el carcinoide y vamos a ver seguramente la próxima semana tumores de apéndice. En el apéndice sí es la neoplasia más frecuente el carcinoide. En contraste, el 90% de los carcinoides ileales, gástricos y colónicos se han penetrado hasta la mitad de la muscular o se han extendido a ganglios linfáticos como hígado en el momento del diagnóstico. En el apéndice, ¿verdad? Es la localización más común de los carcinoides, seguido del intestino delgado, sobre todo en el íleon,
y luego existen en el recto, en el estómago o en el colon. Los originados en estómago y colon son multicéntricos, existe más de un tumor, la mucosa puede permanecer intacta o verse como un área ulcerada, también puede invadir el mesenterio. Tienen ese color amarillo, como vimos hace rato en intestino delgado, por la gran secreción de sustancias que pueden llegar a liberar o a producir, extremadamente firmes debido a la desmoplasia que van fibrosando y penetrando en intestino delgado, por ejemplo, puede causar obstrucción. En el apéndice, si es carcinoide, nosotros recibimos el apéndice, cortamos de manera seriada y vamos evaluando parte por parte. Si vemos áreas amarillas, eso nos llama más la atención y generalmente se localiza en la punta del apéndice, donde es la ubicación más frecuente. Esto se ve como, debuta muchas veces como una apendicitis aguda y se ve la proliferación en la punta. Como vieron aquí, obstruyó la punta del apéndice y prácticamente se ve hipercromático en esa imagen. Esto es en intestino delgado, donde tiene ese color amarillo. Vamos haciendo cortes seriados y vamos incluyendo. Ellos pueden tomar varias formas, varios patrones, islotes, trabéculas, glándulas, láminas. Y las células son iguales, monótonas con la cromatina famosa de sal y pimienta, escaso pleomorfismo, mitosis escasas o ausentes. Entonces este es el famoso tumor carcinoide o neuroendocrino, donde forman nidos de células compactas, monótonas, parecidas unas con otras, citoplasma rosado y granulaciones, que es el que le da el nombre de cromatina en sal y pimienta. Este es otro carcinoide a nivel del recto, donde va formando un patrón como en trabéculas. Puede ser asintomático totalmente o puede tener síntomas como por ejemplo en el estómago, liberan productos como gastrina y causan un síndrome que se llama de Zollinger-Ellison, o pueden que hagan un síndrome de Cushing. Algunas hacen el síndrome carcinoide y ocurre entre 1 a 20% de metástasis en estos pacientes. Se cree que es por la producción de serotonina. Trastornos vasomotores también pueden producir, como enrojecimiento cutáneo, hipermotilidad intestinal, que pueden hacer náuseas, vómitos, crisis asmáticas como sibilancias, tos, disnea, alteraciones cardíacas también pueden estar presentes. La supervivencia a los 5 años es del 90%, o sea, el carcinoide en todos los lugares, digamos, generalmente tiene buen pronóstico por más de que sea maligno. A no ser que ya hizo metástasis, a no ser que ya es bien diseminado, bien difuso la neoplasia. Ahora, si es generalizado, suele causar la muerte. Linfoma. El linfoma gastrointestinal también puede ocurrir en el colon, ¿verdad? 1 a 4% de las neoplasias de colon son linfomas. Generalmente los linfomas en el tracto gastrointestinal son más frecuentes en el estómago, como vimos en la última clase de gastro. Ellos pueden estar asociados con gastritis crónica con Helicobacter, síndromes crónicos como la enfermedad celíaca, estados de inmunodeficiencia, pacientes VIH positivos o post-trasplantados. Puede ser de células B y T. El linfoma de células B tenemos el MALT y tenemos el APIT o enfermedad inmunoproliferativa del intestino delgado, el linfoma de Burkitt. El MALT es un tumor que es más frecuente en el estómago, ¿verdad? Puede mostrarse como un tumor focal, la recidiva también es habitual y se ven traslocaciones genéticas. Ahora, si hablamos del linfoma, como dijimos, lo más común es estómago, 55 a 60, intestino delgado 25 a 30, colon no es muy frecuente y tienen una cifra parecida el derecho y el izquierdo, 10 a 15 derecho, 10 el izquierdo, en apéndice y esófago es muy raro. El APIT o enfermedad linfoplasmocitaria del Mediterráneo se le llama, existen numerosos plasmocitos, síndrome de mala absorción y pérdida de peso. Puede ocurrir en niños y adultos jóvenes. Su causa no se sabe, pero se piensa que tal vez sea un proceso infeccioso que juega un papel importante. El linfoma de células T es más común en celiaquía, como dijimos, y más común en intestino delgado proximal. Ellos se pueden presentar con infiltración de mucosa y submucosa, puede que se borre completamente la arquitectura, puede que formen úlceras o puede que aparezcan como masas fungosas.
Los linfocitos atípicos van invadiendo las glándulas, lo que conocemos como lesión linfoepitelial. También se ve un infiltrado monótono de linfocitos atípicos, sobre todo de tipo B, y generalmente puede ser de bajo o de alto grado si se habla de linfoma de células B. Ahora el de T siempre es de alto grado cuando afecta al intestino. Su diagnóstico realmente es por inmunohistoquímica. Solamente se informa como proceso linfoproliferativo y se solicita tinciones de inmunohistoquímica. La detección precoz es la clave para la supervivencia, si hablamos de intestino delgado o grueso. A los 10 años, si es localizada, mucosa y submucosa, la sobrevida es del 85%. Como regla, invasión, tamaño del tumor, grado histológico, extensión a las vísceras son los factores más importantes para poder determinar el pronóstico del paciente. Otras neoplasias que pueden ocurrir raras son el lipoma, por ejemplo, que también puede ocurrir y estar en la submucosa como una formación polipoidea, como hemos hablado en la clase de pólipos. Son bien delimitados, o los leiomiomas y leiomiosarcomas que se ven también como una formación polipoidea. Estos pueden llegar a ser grandes. Hay veces que esto por la tomografía, por ejemplo, el médico ve como una masa polipoidea, ¿verdad? Coloca probable tumor maligno, ¿verdad? Sin embargo, nosotros hacemos un corte y vemos que tiene tejido adiposo. Ya decimos por macro, esto es completamente benigno y el pronóstico es excelente, ¿verdad? Si hablamos de lipoma o si hablamos, por ejemplo, de un leiomioma. Un leiomiosarcoma no tiene tampoco buen pronóstico. Entonces, estos serían un hallazgo fortuito. Los GITS dijimos que también es frecuente en estómago, intestino delgado y grueso. Realmente en el grueso sobre todo es muy raro. También puede ocurrir a cualquier edad. La mayoría son asintomáticos. Hay veces que pueden producir lesiones como úlceras, lesiones ulcerosas, hemorragias, obstrucciones, pero eso ya ocurre en tumores de gran tamaño, ¿verdad? Vamos a dejar para la próxima semana, tumores del canal anal, porque ya creo que no me están siguiendo. Y apéndice. Vamos a dejar para la próxima semana.